En esta presentación vamos a repasar ovario. En las mujeres que todavía no han tenido hijos, los ovarios son estructuras pares de coloración blanco-rosada con forma de almendra. Cada uno está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero a través del mesovario. El polo superior del ovario se une a la pared de la pelvis por el ligamento suspensorio del ovario por el que van a transcurrir vasos y nervios, y el polo inferior se une al útero por el ligamento ovárico. Antes de la pubertad, la superficie del ovario es lisa y durante la vida reproductiva comienza a tornarse irregular a medida que se van generando las ovulaciones. Y tras la menopausia va a adquirir un cuarto del tamaño que tienen durante el periodo reproductivo. Tienen como función la gametogénesis, que es la producción de gametos, que en la mujer conocemos como ovogénesis, y su otra función es la esteroidogénesis, que es la producción de esteroides. Los gametos en desarrollo son los que conocemos como ovocitos y los gametos maduros como óvulos. Los ovarios secretan entonces, como dijimos, esteroides que corresponden a los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son los que van a promover el crecimiento y maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen los caracteres sexuales que se desarrollan en la pubertad. Actúan además sobre las glándulas mamarias, promoviendo el desarrollo de las mamas al estimular el crecimiento de los conductos y el estroma junto con la acumulación del tejido adiposo. Y en cuanto a la progesterona, actúa principalmente sobre el útero, preparándolo para el embarazo al promover los cambios secretores a nivel del endometrio, y también van a actuar sobre la glándula mamaria, promoviendo la proliferación de los lóbulillos para la lactancia. Ambas hormonas, como vamos a ir viendo, intervienen en el ciclo menstrual, preparando el útero para la implantación del óvulo que fecundado, y si la implantación no ocurre, el endometrio va a degenerar y se produce la menstruación. El ovario se compone de una corteza y una médula sin un límite claro entre ambas. La médula corresponde a la porción central del ovario y contiene tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos tortuosos, vasos linfáticos y nervios. Y la corteza se ubica en la porción periférica, rodeando la médula, y en ella vamos a encontrar a los folículos ováricos, incluidos en el tejido conjuntivo muy celular en distintos estadios de desarrollo, y en el estroma que los rodea ya veremos fibras musculares lisas, como vamos a ir reconociendo en las imágenes más adelante. El ovario está recubierto por un epitelio germinativo que corresponde a una capa de células cúbicas y en algunas partes de células casi planas que se continúan con el mesotelio que tapiza el mesovario. Por debajo de este epitelio tendremos una capa de tejido conjuntivo denso, que es lo que conocemos como la túnica albugínea, que luego se va a continuar con la corteza, donde, como ya dijimos, vamos a distinguir a los folículos en distintos estadios. Los folículos ováricos de distintos tamaños, cada uno con un solo ovocito, están distribuidos en el estroma de la corteza. El tamaño que tenga el folículo indica el estado de desarrollo del ovocito. Para recordar, las etapas iniciales de la ovogénesis se dan durante la vida fetal, cuando las divisiones mitóticas aumentan la cantidad de ovogonios. Los ovocitos que están presentes en el nacimiento permanecen detenidos en la primera división meiótica de su desarrollo. Y durante la pubertad, pequeños grupos de folículos atraviesan por un crecimiento y maduración cíclicos. La primera ovulación generalmente no ocurre hasta después de un año de que se produce la menarca, y luego se establece un patrón cíclico de maduración folicular y ovulación que continúa en paralelo con el ciclo menstrual.
Normalmente, solo un ovocito va a alcanzar la madurez total y va a ser liberado desde el ovario en cada ciclo menstrual. Teniendo en cuenta esto, la maduración y liberación de más de un ovocito en la ovulación llevaría a la producción de múltiples cigotos. Durante la vida fértil, una mujer va a generar alrededor de 400 óvulos maduros. La mayoría de los miles de ovocitos primarios que están presentes al momento del nacimiento, como recién comentamos, no van a completar su maduración y se van a ir perdiendo gradualmente por atresia. Este proceso comienza en el 5º mes de la vida fetal y es mediado por la apoptosis de las células que rodean el ovocito. De este modo, la atresia reduce la cantidad de ovocitos primarios a lo largo de la vida, desde unos 5 millones presentes en el feto a menos del 20 en el momento del parto, menos del 20%, y los ovocitos que quedan en lo que sería la etapa de la menopausia van a degenerar también. Desde el punto de vista histológico, vamos a identificar entonces, como ya dijimos, distintos tipos de folículos de acuerdo a su estado de desarrollo. Vemos folículos primordiales, que son los que se encuentran en esta región, folículos en crecimiento, que a su vez se van a dividir en folículos primarios y en folículos secundarios. Distinguimos además folículos atrésicos y folículos maduros o folículos de Graf. Durante la edad fértil vamos a encontrar entonces folículos en todas estas etapas, aunque predominan los folículos primordiales, que es la etapa inicial del desarrollo folicular. En la imagen también distinguimos una región de un folículo grande en el que podemos observar lo que sería la teca interna, las células de la granulosa y el antro folicular. Estos folículos primordiales, como recién nombramos, los encontramos en el ovario durante el 3er mes de desarrollo fetal. El crecimiento inicial de estos folículos es independiente de la estimulación por las gonadotrofinas. En el ovario maduro se encuentran en el estroma de la corteza, como recién mostramos, debajo de la túnica albuginea, y vamos a distinguir en ellos una capa simple de células foliculares planas rodeando lo que es el ovocito, que se delimita externamente por una lámina basal. En esta etapa, el ovocito y las células foliculares que lo rodean van a estar unidas entre sí. El ovocito tiene un núcleo excéntrico que contiene cromatina dispersa y un nucleolo grande, o puede haber más de uno presente. El citoplasma del ovocito, que también lo conocemos como ovoplasma, contiene un cuerpo de Balbiani, que consiste en una acumulación de vesículas y membranas de Golgi. Vemos también un retículo endoplásmico, vamos a distinguir también centríolos, mitocondrias y van a haber presentes lisosomas. Encontramos también las laminillas anulares, que las vamos a ver en estas regiones. Fíjense en esta microfotografía, que corresponde a un corte histológico, cómo se distinguen las células planas rodeando al ovocito, y estos corresponden justamente a folículos primordiales inmersos en el estroma ovárico. Observen cómo en estas imágenes vemos también los ovocitos con sus núcleos y las células foliculares planas que los rodean, estando el folículo inmerso en el estroma ovárico. En esta región de acá
vemos un ovocito en el que no apreciamos su núcleo, a diferencia de los otros, porque no fue tomado en el corte, pero sí podemos identificar las células planas que los rodean. A medida que el folículo primordial se desarrolla, hay cambios en el ovocito, en las células foliculares y en el estroma. El ovocito va a aumentar de tamaño y las células foliculares aplanadas comienzan a proliferar y se vuelven cúbicas. En esta etapa, con estos cambios, al folículo lo vamos a conocer con el nombre de folículo primario. A medida que el ovocito crece, comienza a secretar proteínas que se ensamblan en una cubierta extracelular, que es lo que conocemos como zona pelúcida, que se ubica entre el ovocito y las células foliculares. Esta zona pelúcida se compone de 3 clases de glucoproteínas que se conocen como ZP1, ZP2 y ZP3, siendo la 3 la más importante porque actúa como receptora para la unión del espermatozoide y como inductora para la reacción acrosómica. Según se conoce, la glucoproteína 2 intervendría como una proteína secundaria para la unión del espermatozoide y de la 1 todavía no se tiene una función clara. En las imágenes, la zona pelúcida la vamos a identificar como una capa homogénea que se tiñe con mayor intensidad con colorantes acidófilos y con paz. Observen cómo en estas imágenes ya identificamos el cambio de morfología de las células de planas a cúbicas, que inicialmente puede ser una sola capa de células o pueden organizarse en más de una. Y esto es lo que nos permite ya diferenciar el folículo primario de los folículos primordiales. Al continuar el desarrollo, las células foliculares, a través de una proliferación mitótica, donde la capa simple de células da origen a un epitelio estratificado, genera la capa granulosa que rodea al ovocito, pasando las células foliculares a identificarse como células de la granulosa. Vemos que la lámina basal continúa manteniéndose en su posición entre la capa más externa de las células, que se van a ir tornando a cilíndricas, y el estroma, bueno, del tejido conjuntivo circundante. A medida que las células de la granulosa proliferan, las células del estroma perifolicular van a formar una vaina de tejido conjuntivo, que es lo que conocemos como la teca folicular, por fuera de la lámina basal. La teca folicular además se diferencia en 2 capas, la teca interna, que es la capa más interna, y la teca externa, que es la más externa. La teca interna está muy vascularizada y es de células secretoras. Son las células que cuando se diferencien completamente van a producir los esteroides precursores de los estrógenos a partir de la estimulación de sus receptores para la hormona luteinizante o LH. Y además de estas células secretoras, la teca interna también contiene fibroblastos, fibras colágenas y una red de vasos sanguíneos, igual que el resto de los órganos endocrinos. Y después, como dijimos, vamos a tener la teca externa, que es la porción más externa, justamente, y se compone de células de tejido conjuntivo, que tiene células también de músculo liso y fibras colágenas interpuestas. No hay un límite claro entre las capas de la teca con el estroma circundante, pero sí tienen que saber que hay un lecho vascular que vamos a identificarlo, como dijimos,
en la teca interna y que no lo encontramos en lo que sería la capa granulosa, que es avascular, y eso sí nos marcaría un límite entre ambas capas. La distribución de los orgánulos va a ir cambiando a medida que el ovocito madura. Los elementos de Golgi dispersos que derivan, como ya dijimos, del cuerpo de Balbiani del ovocito primordial, se dispersan en el citoplasma. La cantidad de ribosomas libres, mitocondrias, vesículas y retículo endoplásmico van a aumentar. Los ovocitos muestran también vesículas secretoras especializadas que se conocen como los gránulos corticales, que están ubicados por debajo de la membrana plasmática del ovocito, que tienen como función liberar proteasas por exocitosis cuando el óvulo es activado por un espermatozoide, como vamos a repasar más adelante. Vemos además microvellosidades que se proyectan desde el ovocito hacia el espacio entre el ovocito y las células de la granulosa. Al mismo tiempo, las células de la granulosa van a desarrollar también evaginaciones que se van a proyectar hacia el ovocito. Nuevamente en esta imagen podemos identificar lo que vamos comentando. Observen la disposición y la forma de las células de la granulosa. Distinguimos también la zona pelúcida, como ya fuimos señalando anteriormente, y la celularidad de la teca por fuera de lo que es la capa granulosa. El folículo primario se hace más profundo en el estroma cortical al ir aumentando su tamaño, principalmente por la proliferación de las células de la granulosa, como ya fuimos viendo. Los factores que intervienen en el crecimiento folicular y ovocítico son la hormona folículo estimulante, factores de crecimiento y los iones calcio. Cuando el estrato granuloso alcanza un espesor de 6 a 12 capas de células, entre las células de la granulosa veremos que surgen cavidades con contenido líquido que corresponden al líquido folicular, que continúa acumulándose, y las cavidades luego comienzan a confluir hasta dar lugar a una cavidad única, que es la que conocemos como el antro. Este folículo es el que vamos a conocer como folículo secundario o folículo antral, en el que el ovocito ya no crece más debido a la presencia del péptido inhibidor de la maduración ovocítica, que va a ser secretado por las células de la granulosa hacia el líquido antral. A medida que el folículo secundario aumenta su tamaño, el antro, revestido por varias capas de células de la granulosa, también se agranda. El estrato granuloso tiene un espesor uniforme, excepto donde se asocia con el ovocito, donde las células forman un montículo que se conoce como cúmulo óforos, que se proyecta dentro del antro. Las células del cúmulo óforo que rodean el ovocito y permanecen con él en la ovulación forman lo que es la corona radiada, que está compuesta por células del cúmulo que envían microvellosidades penetrantes a la zona pelúcida para comunicarse a través de las uniones de hendidura con las microvellosidades del ovocito. El folículo maduro, por su gran tamaño, se extiende a través de todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale en la superficie del ovario. A medida que el folículo se acerca a su tamaño máximo, la actividad mitótica de las células de la granulosa va disminuyendo. El estrato granuloso se vuelve más fino y mientras que
el antro va aumentando su tamaño. A medida que los espacios entre las células de la granulosa continúan agrandándose, el ovocito y las células del cúmulo se separan gradualmente del resto de las células de la granulosa, preparándose para la ovulación. Las células del cúmulo que rodean el ovocito forman entonces, como dijimos, la capa de células simples de la corona radiada. Durante este periodo de maduración folicular, las capas de la teca se vuelven más prominentes, las inclusiones lipídicas aparecen en el citoplasma de las células de la teca interna y las células adquieren adquieren características estructurales de las células productoras de esteroide, como fuimos nombrando recién. La LH entonces estimula las células de la teca interna para que se secreten los andrógenos. Por la falta de la enzima aromatasa, recuerden que las células de la teca interna no son capaces de producir estrógenos. En cambio, las células de la granulosa, que sí contienen esta enzima, vamos a tener que algunos andrógenos van a ser transportados a sus retículos endoplásmicos lisos y en respuesta a la hormona folículo estimulante, las células de la granulosa catalizan la conversión de los andrógenos en estrógenos, estimulando a su vez a las células de la granulosa para que proliferen y aumenten el tamaño del folículo. El aumento de la concentración de estrógenos, ya sea de origen folicular o sistémico, se correlaciona con el aumento de la sensibilidad de las células gonadotrofas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Unas 24 horas antes de la ovulación, en la adenohipófisis se induce una liberación de FSH o LH. En respuesta al aumento de LH, los receptores de esta hormona en las células de la granulosa se inhiben porque se desensibilizan y las células dejan de producir estrógenos ante la estimulación de la LH. Desencadenada por este gran aumento súbito, se reanuda la primera división meiótica del ovocito primario y esto ocurre entre 12 y 24 horas después de la secreción máxima de la LH y genera la formación del ovocito secundario y del primer cuerpo polar, y después tanto las células de la granulosa como las de la teca van a sufrir la luteinización y van a generar la progesterona. En esta imagen vamos a ver un folículo de Graf donde reconocemos las estructuras que recién fuimos nombrando. Observen el antro folicular, la membrana granulosa, lo que sería la teca. Reconocemos el ovocito con el cúmulo óforo y la zona pelúcida en esta zona. Y es la misma imagen con un mayor aumento. Observen el ovocito, el cúmulo, la zona pelúcida y la cavidad del antro folicular.